Hola, muchísimas bendiciones. Gracias por este live y gracias a los que se están conectando. Amén. Vamos a orar primero. Amén. Vamos a entregarle este live al Señor. Vamos para que ustedes puedan recibir bastante en este día. Amén. Como le había comentado, el tema de hoy es escogiendo la obediencia aunque no lo entienda. Wow, escogiendo la obediencia aunque no lo entienda. Vamos a orar primeramente, amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios, mi Rey amado, por este día, Señor Jesús. Padre, honro tu nombre, Señor Jesús, honro tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en este live, que tú te manifiestes, que sea tú trayendo convicción a cada persona, Señor Jesús, a los corazones de cada uno de ellos, Padre, y que ellos sean hacedores de tu palabra, mi Rey, no solamente oidores, que actúen en tu palabra, Señor, que lo que ellos escuchen, Padre Celestial, que lo tomen para ellos, Espíritu Santo de Dios, y que sean hacedores de la palabra, amén. Amén, qué bueno es el Señor. Qué bueno, me gustaría también, le doy la bienvenida a todos, amén. La palabra de hoy es bien interesante y eso es algo que el Señor había tocado en mi corazón. Estaba leyendo la palabra y yo estaba preguntándole al Señor qué voy a predicar. A mí me gusta siempre preguntarle al Señor qué Él quiere que yo hable a cada uno de ustedes, amén, porque yo no sé lo que está pasando con ustedes, pero Él sí sabe. Sentí del Señor esta palabra, hablar de la obediencia, amén, escogiendo la obediencia aunque no lo entiendo. Y lo bueno de esto es que después de este día ustedes puedan hacer la palabra, que puedan ser hacedores de la palabra del Señor, amén. Amén. Vamos a leer en Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Amén. Amén. Dicen, la palabra de hoy es escogiendo la obediencia aunque no la entienda. Primera de Samuel 15:22 dice, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Amén. Que ofrecer la grasa de carneros. En el 23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Muchas veces, ¿qué pasa con esto? Muchas veces nosotros pensamos que al ofrecer sacrificios al Señor, al ofrecer diezmos, ofrendas, lo que sea, creemos que el Señor pasará por alto nuestro pecado, pero en esta palabra vemos que no es así. Este versículo es bien claro. Vemos claro que el Señor prefiere la obediencia más que cualquier cosa, amén. Hay personas que pueden decir: oh, el propósito del Señor en mi vida se va a cumplir como sea. Y en realidad no es así. No es así. ¿Por qué? Porque se cumple el propósito cuando obedecemos, cuando nos mantenemos en la posición que el Señor nos quiere que estemos. Amén. Vamos a leer en Hechos 13:22. Hechos 13:22 dice, vamos a bajar un poquito esto. Hechos 13:22 dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Wow, eso lo dijo el Señor
¿Por qué? Porque él había rechazado a Saúl porque él no había hecho lo que el Señor quería. So, él dijo, he encontrado un hombre conforme a mi propio corazón que hará lo que yo quiera. Eso es lo que el Señor anda buscando, que nosotros hagamos conforme a su voluntad, que obedezcamos a su voz. Amén. Nadie es imprescindible. Vemos ahí, hay personas que dicen que creen que son imprescindibles, pero en realidad nadie es imprescindible. Siempre hay un reemplazo para cada persona. Amén. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? Dios escoge a David también porque David haría conforme a lo que Dios quería. No, eso no significa que seamos perfectos, porque a veces creemos que vamos a ser perfectos y no es así. Dios no anda buscando perfección de nosotros. Dios anda buscando disponibilidad y obediencia. Amén. David no era perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios y hacía lo que él quería. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? La obediencia es sumisión a la autoridad por elección. Es sumisión a la autoridad por elección. Eso es la obediencia. La obediencia es sumisión a la autoridad por elección. Es oír la palabra de Dios y actuar consciente a ella, en consecuencia a ella. Es cuando tú escuchas la palabra y tú dices, wow, yo voy a actuar en esa palabra. Yo voy a hacer esa palabra. Amén. Eso es la obediencia. En Éxodos 19:5. Éxodos 19:5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi mandato, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Vemos que la obediencia es esencial para caminar con Dios. La obediencia es algo que necesitamos tener para el camino del Señor, para caminar con el Señor. La verdadera obediencia significa imitar a Dios. Esa es la verdadera obediencia. Imitar a Dios en humildad, en amor, en santidad. Esa es la verdadera obediencia, ser imitadores de Dios en humildad, en amor y en santidad. Amén. Vamos a leer en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8 dice, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue Jesús, se hizo obediente hasta la muerte, porque por amor a ti y a mí, se hizo obediente hasta la muerte, se humilló a sí mismo, amén, y llegó a la muerte y muerte de cruz. Él, hallado hombre, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amén. El Señor Jesús era un hombre completamente obediente. Él vino a cumplir su asignación a la tierra y Él es nuestro modelo. Todo lo que Él hizo es para que tú y yo lo podamos hacer. Todo lo que Él hizo cuando Él vino a la tierra fue dependiendo del Espíritu Santo. Sí es posible caminar en obediencia, es posible caminar en santidad, es posible caminar en humildad, es posible. Amén. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Muchos de nosotros a veces preferimos agradar a los hombres o escuchar la voz del hombre, o queremos obedecer más a los hombres que al mismo Dios. Y vamos a leer en Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Una de las razones por las que Saúl fue rechazado es porque él quería ser visto y halagado por los hombres antes de obedecer a la voz de Dios, antes de obedecer a lo que Dios le había mandado. Esa fue una de las razones por las que Saúl fue rechazado, porque él quería ser visto y halagado por los hombres. Él quería ser visto y halagado por los hombres. Y vamos a leer en 1 Samuel 15:30, que cuando yo leí esto me quedé con la boca abierta. Esa fue una de las razones
porque Saúl quería ser visto y halagado por los hombres antes de obedecer al mandato de Dios. Oiga lo que dice en 1 Samuel 15:30. Y él le dijo, yo he pecado, dijo Saúl. Y él le dijo, yo he pecado, mas te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl quería que el pueblo creyera que él estaba bien con Dios. Aquí está muy claro. Él dice, ok, yo pequé, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo. Eso me dio mucho temor de Dios, porque él quería aparentarle a la gente que él estaba bien. Wow, él quería aparentarle a la gente que él estaba bien, aunque Dios ya lo había rechazado. Él quería tener una máscara delante de la gente que todo estaba bien y que él todavía estaba bien dentro de la presencia de Dios. Pero Dios lo había rechazado. Y vemos una cosa también, que Saúl no consideraba a Dios como su Dios, sino como al Dios de Samuel. Porque oigan lo que dice, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, le dijo Saúl a Samuel. Tu Dios, él no dijo nuestro Dios, ni mi Dios. Él dijo para adorar a Jehová tu Dios. Wow. Wow. No hay una cosa más que desagrade a Dios que un desobediente. No hay una cosa que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo repele más, que desprecie más que una persona desobediente. El poner nuestra voluntad o la opinión de los demás por encima de la voluntad de Dios. Por encima o ponernos en oposición a lo que Dios ya ha dicho a nosotros. Vamos a leer en 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Vivir en desobediencia delante de Dios es como la brujería, es como la hechicería, es como que tú tengas un paquete de santo, que tú tengas un altar y que tú adores a otros dioses. Para Dios eso es la desobediencia, es tú tener a otros dioses, es tú adorar a otra persona. Eso es para Dios la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es no prestar oídos ni actuar según la palabra de Dios. La desobediencia es no prestar oídos ni actuar según la palabra de Dios. Es una condición del corazón de no ser persuadido o persuasible. Una persona que es difícil que tú le digas algo, que cuando yo estaba leyendo yo decía, wow, es como una tras otra que la hace Saúl, porque en una, después que él había dejado, el Señor le dijo, mata a todos los de esta ciudad, y él dejó las vacas y todo eso, dejó alguna vaca, dejó lo bueno. Él se quería quedar con lo bueno y dejó a un rey. Cuando Samuel le preguntó qué has hecho, él le decía, yo no he hecho nada. Él se negaba. Hasta que después al final fue que él dijo, cuando Samuel le dijo, pero yo escucho que él dijo, sí, yo he pecado. Pero él se negaba a reconocer que él había pecado contra Dios. Cuando escogemos desobedecer, estamos en enemistad con Dios. Estamos en enemistad contra Dios. Romanos 8:7 dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Vemos que Saúl despreció la palabra de Jehová, porque dice aquí en el, déjame ver,
en el 23, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl despreció la palabra de Jehová. ¿Qué es despreciar? La tuvo por nada, como que era nada, le echó a un lado. El Señor le había hablado y él como que, ok, yo voy a hacer lo mío. La tuvo por nada, la despreció. Y como él despreció la palabra, el Señor, Jehová, lo despreció. Como él despreció a Jehová, Jehová lo despreció a él también. Él también desechó a Saúl, porque Saúl desechó la palabra de Jehová. Y oigan lo que yo sentí bien fuerte, que el Señor, cuando yo estaba pensando en esta lectura, en todo esto, el Señor me dijo, como él despreció la palabra, lo que se le había dicho, la palabra despreció a Saúl. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando Saúl despreció la palabra de Jehová, lo que Dios le había dicho que él iba a hacer, la palabra lo desechó y él se removió de la promesa. ¿Por qué? Porque al él desechar lo que Dios había hecho, lo que Dios había dicho, él se removió automáticamente de la promesa. Nosotros tenemos que caminar en obediencia. Le estoy diciendo todo esto porque es necesario que caminamos en obediencia para que podamos ver las promesas del Señor, para que podamos ver la palabra del Señor cumplida en nuestra vida. Como Saúl desechó la palabra lo desechó a él. Los que no están dispuestos a ser gobernados por Dios, si tú y yo no estamos dispuestos a ser gobernados por Dios, somos indignos a gobernar a los hombres. Vemos que Dios no premia, esa es la palabra. Vemos que Dios no premia la desobediencia. Es como si tú tienes un hijo y tú lo quieres criar bien, tú quieres un niño de bien, ¿qué tú vas a hacer? Tú no lo vas a premiar cuando él desobedece, ¿verdad que no? Dios, como es un buen padre y él quiere lo mejor para ti, él no premia la desobediencia. Él quiere que tú y yo caminemos en obediencia para que podamos ver las promesas de él cumplidas sobre nuestras vidas, ¿Por qué las personas escogen desobedecer? ¿Por qué las personas escogen desobedecer? Número 1, baja estima. Esto yo no lo había visto, pero la palabra de Dios es como una luz que te abre los ojos. Baja estima. ¿Por qué baja estima? No saber quién eres. Cuando tú no sabes quién eres, tú tienes baja estima. Tú quieres agradar a los hombres y no a Dios. Voy a leer en 1 Samuel 15:17 para que veas esto. 1 Samuel 15:17 y dice, y Samuel le dijo, aunque tengas poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como el rey de Israel. Vemos que Saúl no creía. Él no creía que él era apto para lo que Dios le había puesto. Aunque tú te tengas en poca estima, le dijo Samuel. Aunque tú te tengas en poca estima, vemos que Saúl tenía baja autoestima y eso lo llevó a querer agradar a los hombres porque no sabía quién era y a desechar la palabra de Dios. Otra cosa, ¿por qué las personas escogen desobedecer? Por rebeldía o terquedad. Rebeldía o terquedad. Proverbios 29:1 en la Biblia PDT dice, el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Vemos que las personas escogen desobedecer por baja estima o por terquedad o rebeldía. Otra cosa, ¿por qué las personas escogen desobedecer? Por ignorancia. Hay personas que sí, que es verdad, que no obedecen porque no lo saben. Pero esto no es para que desobedezcamos, amén. ¿Por qué las personas escogen desobedecer a Dios? Hay otros que es por voluntad propia. Que aunque sí ellos saben que a Dios no le agrada, ellos escogen como quiera hacerlo. Hay personas que lo hacen por ignorancia, otros por rebeldía, otros por baja estima y otros por voluntad
propia. Vamos a leerle resultados de la desobediencia. Resultados de la desobediencia. Número 1. Un resultado de la desobediencia conduce a que yo reciba el Espíritu Santo. Cuando tú y yo caminamos en obediencia, el Espíritu Santo se va a derramar completamente sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ve que tú quieres agradarle y Él va a derramar todo sobre ti. Conduce a que reciba el Espíritu Santo. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros cuando queremos obedecer a Dios. Dice: y el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Otra cosa, otro resultado de la obediencia, proporciona la fuerza para el ministerio. Esto lo vemos en Sansón. Cuando él obedecía, el Espíritu de Dios venía con él con fuerza y para él hacer lo que Dios le mandaba hacer. Cuando tú y yo escogemos obedecer, Dios nos da la fuerza para el ministerio, para obedecerle. Otra cosa es el resultado de la fe. Conduce ricas bendiciones. En Isaías 1:19 dice: si quisieres y obedecieres, comeréis el bien de la tierra. Si tú quieres y obedeces, vas a comer el bien de la tierra. Vas a comer todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Otra cosa, purifica los corazones. Cuando tú y yo obedecemos, el Señor nos da un corazón nuevo para que lo obedezcamos. Amén. Otra cosa, alcanzamos las promesas, el desarrollo de la salvación. Tenemos la protección de Dios cuando escogemos obedecer. Éxodo 15:26 dice: les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces yo no les enviaré ninguna de las enfermedades que le envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Eso está bien claro. Amén. Así, en medio de esta pandemia, aquí vemos que si tú y yo obedecemos al Señor, ninguna de las enfermedades que están sobre la tierra, ninguna maldición nos tocará. Amén. Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Si tú obedeces, ninguna de las enfermedades que el Señor envió a los egipcios te tocarán a ti. Amén. Y si te tocan es para la gloria de Él. Te vas con Él. Amén. Dice otra cosa que escribí: tenemos la cobertura del Señor. Cuando tú y yo escogemos obedecer, Él pone su cobertura sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a leerle Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. La obediencia es premiada por Dios. Dios ama que tú y yo le obedezcamos, al igual que tú amas cuando tu hijo te obedece. A sí mismo Dios ama cuando tú y yo obedecemos. La obediencia es premiada y es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es premiada y es mejor que cualquier sacrificio. Lo mejor tú dirás: ok, Angie, eso está muy bien todo lo que tú has dicho, pero ¿cómo yo puedo obedecer a Dios? Fácil. Toma la decisión. Toma la decisión de obedecer a Dios a cualquier costa o circunstancia. No importa la circunstancia. Obedece a Dios. Lo que Él te ha dicho, lo que dice su palabra, obedece a Dios. Tomando la decisión de hacerlo, así obedecemos a Dios. Tú tomando la decisión: Señor, yo te voy a obedecer a toda costa, lo que me cueste, yo te voy a obedecer, Señor. Aunque a veces para nosotros no es conveniente, a veces no te va a gustar, pero escoge obedecer a Dios. Amén. Amén. Así mismo es. Amén. Vamos a leerte en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues
la vida para que vivas tú y tu simiente. Vemos que el Señor nos pone a escoger. Es la decisión tuya. ¿Qué tú quieres? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué tú quieres escoger? El Señor pone ante ti la salvación. Él pone ante ti la muerte o la vida eterna. ¿Qué tú quieres escoger? El Señor te está haciendo un llamado para que tú hoy te arrepientas, vengas a los brazos de Él y escojas obedecerle, escojas amarlo sobre todas las cosas. En Romanos 5:19 dice, porque como la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Somos justos, justificados, salvos a través de Jesús, recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Amén. Si en esta noche a ti te gustaría recibir al Señor como tu Señor y Salvador, repite conmigo esta oración bien rapidita. Solamente dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Y si tú lo crees, eres salvo. Amén. Escoge la obediencia a Dios. Y me gustaría hacer una oración de compromiso para obedecer a Dios, para que Él ponga en nosotros la disponibilidad, que nosotros tomemos la decisión siempre de obedecerle a Él sobre todas las cosas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Cierren sus ojos. Amén. Digan: Padre Celestial, en este día me comprometo contigo de obedecerte y amarte con todo mi corazón. Hoy, voluntariamente, abro mi corazón a ti para que tú lo sanes y así poder servirte, amarte y obedecerte el resto de mi vida. No importa la circunstancia, escojo la obediencia a ti, mi Dios. Di: Señor, te amo. Gracias por tu palabra. Sello mi compromiso contigo con un amén. Amén significa que así sea. En el nombre poderoso de Jesús sellamos esta oración y declaro que tú serás hacedor de la palabra del Señor. Escoge la obediencia. Amén. Escoge seguir a Cristo. Escoge la obediencia. Él premia la obediencia. Él te ama y Él quiere bendecirte. Escoge la obediencia, escoge la vida, escoge seguirlo todos los días de tu vida. Amén. Que Dios te bendiga y muchas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Amén. Los quiero mucho y muchísimas gracias. Bendiciones. Bye bye.